Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Amén. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Está en el Nuevo Testamento, en los libritos cortos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Si lo vamos encontrando, entonces nos ponemos de pie. Ahí ayudan a la hermana Priscila. Amén. Señor les bendiga. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título, para mí, el vivir es Cristo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Vamos a hacer una oración antes de poder exhortar su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Delante de tu presencia una vez más, Señor, está tu pueblo, pidiendo a ti, Señor, que por misericordia tú nos des este pan necesario para sobrevivir, Señor. Tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Y en esta hora queremos que tú actúes, Señor, que sea solamente tu voz, solamente tu palabra, Señor, que nada mío se interponga, Señor, entre ti y entre tu pueblo, Señor, porque un alma vale más que todo los tesoros de la vida. Y en esta hora pedimos por misericordia que te des lo necesario, porque del cielo viene la gracia, del cielo viene la unción y la sabiduría, Señor. En esta hora bendice a cada uno de mis hermanos presentes, incluso a los ausentes, tú también los bendigas, Señor. Por misericordia, Señor, prepara nuestro
oídos que estén atentos, Señor, para poder recibir en esta hora lo que tú quieres dar. En tus manos está tu pueblo, Señor, y pedimos, Señor, una sola cosa: tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Esta palabra, yo sé que cuando uno la lee es un poco confusa de entender, es un poco difícil de digerir, pero esta es una carta escrita por Pablo en un momento muy difícil. Él estaba en prisión cuando escribe esta carta, pero ¿se da cuenta usted que le pide al pueblo que se goce igual? Amén. Qué gran ejemplo nos da Pablo con esta carta, porque él dice que se puede morir o vivir, pero él está dispuesto a vivir a pesar de todo lo que está viviendo. Él está dispuesto a vivir si eso va a engrandecer la causa de Cristo. El Señor sabe todo lo que estamos pasando, porque acá la esencia de la palabra es que yo glorifique a Dios aún en la adversidad, aún en la angustia, aún en la tristeza, aún en la prueba, yo glorifique a Dios. Qué difícil, ¿cierto? Porque todos estamos viviendo en conjunto lo que está pasando con nuestro pastor, por ejemplo. Somos agradecidos de que el Señor haya hecho su obra, de que el Señor le haya ayudado, de que las manos de los médicos Él haya estado detrás. Somos agradecidos del Señor. Pero aún así el Señor pide que le sigamos glorificando. Que no nos cansemos. Que no nos cansemos de hacerlo. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Imagínense en este tiempo todo lo que tuvo que pasar Pablo. Pablo fue azotado. Pablo estuvo en el cepo, amarrado. Y le pegaron. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Y él aún así glorificaba. En sus prisiones cantaba. ¿Quién puede decir eso, que cuando está pasando una aflicción es feliz? Que cuando está pasando una aflicción tiene gozo. ¿Quién puede decir aquello? Es un gran ejemplo que nos da Pablo, porque dice: en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. No voy a permitir que vea mi aflicción. No voy a permitir que nadie se jacte de lo que está pasando en mi carne. Gloria a Dios. Solo me voy a gozar en Él. Porque el Señor también nos dice en su palabra: ¿andaremos enlutados? ¿No, cierto? Porque debemos demostrar gozo, alegría, aún en la adversidad. Como nos ejemplifica esta su palabra. Y aquí dice en un principio, porque le escribe a sus hermanos, que una iglesia en Filipo que recién estaba saliendo adelante, les dice: las cosas que me han sucedido, que sabemos que todas fueron malas, porque siempre le pegaron, lo maltrataron, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. ¿Y saben por qué? Porque lo que a él le pasaba, al resto le daba valor. Amén. Como lo que hoy día está pasando nuestro pastor, ¿cierto? Nos da valor. Amén. Porque hemos visto su padecimiento. Y nos da valor, más valor que el que teníamos ayer. Así es. Y no lo digo para hacer salamera, No. pero el Señor ha visto, todos nosotros hemos sido testigos de lo que Él ha tenido que padecer. Todos lo hemos visto y conocemos su dolor. Y el Señor permite que lo conozcamos, dice, para que seamos más valientes. Para que cuando nos duela un dedo, cuando nos peguemos, cuando estemos tristes, cuando estemos medio resfriados, igual la alabemos. Para que igual estemos delante de su presencia. Para que seamos más fuertes. Porque estamos débiles. Débiles en la carne, débiles en la fe, débiles en lo que sea. Usted se conoce y el Señor la conoce. Pero esto es para que usted se fortalezca. Porque Pablo acá se pone como ejemplo, y gran ejemplo es Pablo. No tenemos nada que decir de él. De su pasado quizás sí. Pero cuando el Señor le salió al encuentro, todo eso quedó atrás. Así como pasó con usted. Todo eso quedó atrás. Y es una nueva criatura. Así como Pablo fue una nueva criatura y siguió adelante y nada se puede reprochar. Al contrario, él padeció por el Evangelio. Y mire lo que dice acá. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, porque estaban desalentados, en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, sin miedo, Gloria a Dios. a hablar de su palabra, de las maravillas que ha hecho el Señor, de
lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Sin miedo, hermano, tiene que hablar del Señor. No tema ni desmaye porque Él está con usted. Pero Él dice, atrévase a hablar de la palabra. No tenga miedo. Al joven, yo sé que les puede dar vergüenza. Yo sé que les puede dar un poco de miedo. Pero no tengan miedo de hablar de su Señor. Él también está con ustedes. Amén. Él también los ha librado. Y ha sido con cada uno de ustedes. Porque independiente que la mamá y el papá estemos orando por ustedes, el que los libra del peligro es el Señor. Amén. No es ninguno de nosotros. Solamente el Señor que ha estado con ustedes les ha librado. Entonces, ¿qué les dice a ustedes también? También sean valientes, chiquillos. También sean valientes porque el Señor también está con ustedes. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Porque algunos hablaban solamente para pelear. Solamente porque querían pelear, solamente porque veían el pecado, la paja en el ojo ajeno, porque eso es súper fácil. Yo veo cuando mi hermana está en pecado, yo siempre digo, hay pecados más visibles que otros. Y algunos se jactaban de ellos, de saber un poquito más. ¿Y cómo? ¿Por qué predicaban a Cristo? ¿Por envidia o por contienda? ¿O porque querían pelear o porque querían tener lo que el otro tenía y ellos no? Que el Señor nos ayude. Para que cuando hablemos de Cristo porque le amamos. Amén. Porque Él ha sido con nosotros, no para pelear con el hermano y enrostrarle cuán bueno me creo yo. Cuán perfecto y agradable soy delante del Señor. Mi Dios. Que el Señor nos ayude porque a Él, cuando le dijeron maestro bueno, ¿qué dijo? Ninguno hay, ninguno bueno. Ni siquiera Él que era hijo de Dios. Cuanto más nosotros que somos carne, hueso, polvo. El Señor nos ayude para que lo que nos motive a hablar de Dios sea el amor que le tenemos, el agradecimiento que le tenemos. Porque ¿quién le da la vida? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le permite llegar delante de su presencia? Solamente Cristo, solamente Dios nos lo permite. Porque aún en la angustia, aún en la tristeza, el Señor nos da la paz. El Señor nos da la fuerza. Que el mundo no tiene ni la entiende. Pero usted la tiene y la entiende. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Pero yo no me preocupe de eso, porque toda obra está expuesta delante de su presencia. Por lo tanto, mi motivación o el fondo de mi corazón, el Señor ya lo miró. Entonces yo no me preocupe de lo que hace mi hermano, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Cuando usted está pasando una prueba, ¿qué es lo que busca del Señor? Que el Señor le ayude, ¿cierto? Que el Señor le aliente, que el Señor esté con usted, que no la abandone. Pero llega un hermano y en vez de añadirle, no sé, fuerza, por algo te está pasando lo que te está pasando. ¿Tú sabes por qué te está pasando? Yo me voy a quedar callado, pero ¿tú sabes por qué te está pasando? Porque el Señor te miró. No solamente yo, también te miró el Señor. Somos buenos para hablar por el Señor. Sí, amén, ¿verdad? Y la palabra también dice, ay de aquel que tome mi nombre en vano. Porque yo no puedo hablar por el Señor, ¿o acaso me creo Cristo? No, Señor. ¿No es cierto? No, Señor. Ninguno de nosotros, por lo tanto, yo cuando agrego palabras mías que sean de aliento. Sí, amén, Señor, amén. Porque si la palabra nos alienta, si el Señor vino a rescatar almas, si el Señor vino a salvar lo que se había perdido, pero yo me encargo de añadir aflicción, Sí, amén. porque yo quiero que la cosa ande a la pinta mía, No, Señor. pero no es a la pinta mía, No, no es a la papito. pinta suya No, tampoco. Señor. El Señor nos manda a través de su palabra, pero dice que seamos sinceros delante de su presencia. Porque a lo mejor el hermano puede ver sinceridad en mí, pero al fondo de mi corazón hay pura amargura, hay pura aflicción, hay pura contienda. Y el Señor conoce nuestro corazón. Pero el Señor nos ayude porque este mensaje es personal. Sí, amén. ¿Cierto? Usted lo toma, entonces cada acción que usted haga, para el Señor. Todo lo que usted haga, para Él. Y el Señor se va a agradar. Pero los otros por amor. Porque hay algunos que sí trabajan por amor. Sí, amén. Y eso da gusto leerlo. Que dentro de un pueblo diga, algunos lo hacen por amor. En este caso, por amor a Pablo. Algunos estaban ahí siempre alentando.
tirando, siempre tirando para arriba la obra, y las palabras lo muestran, habían siempre cierta cantidad de personas que tiraban arriba la obra. Amén. Que iban, aunque no tuvieran iglesia, porque se reunían en choza, en casa, donde encontraran se reunían. No como nosotros, que tenemos un lugar físico para reunirnos. Imagínense todas las adversidades, y aún así habían algunos que tiraban para arriba la obra, que estaban ahí, que aunque no estuviera Pablo, tiraban para arriba, leían las cartas para que el pueblo se alentara, para que siguiera adelante. Y dice que algunos lo hacen, ¿para qué? Para defensa del evangelio. Para eso lo hace usted. Así es. Porque usted, yo siempre me voy a acordar cuando yo iba en octavo y mi profesor de religión dijo: Jesús nunca existió. Y yo me enojé y me paré, y eso que yo no hablaba. Bueno, estaban acá mis padres de testigos, yo era muy tímida, no hablaba, no se nota, pero yo no hablaba. Y yo me paro y me enojo y le digo: ¿cómo se le ocurre a usted decir que Jesús no existió? Yo nunca me enteré de la convicción que yo tenía hasta ese momento. Y yo tenía 13 años. Y yo le discutí a mi profesor que cómo se le ocurría decir que Jesús no existió si él había existido. Yo no tenía ninguna prueba para darle, ningún argumento más que su palabra. Pero yo lo hice. Y después yo misma pensaba y dice: ¿de dónde saqué el valor? Si yo ni siquiera levantaba la mano. Pero yo defendí a Jesús porque sentí que alguien lo estaba ofendiendo, estaban hablando mal, porque yo lo quise defender. Seguramente el Señor se agradó de mi valor, pero yo no lo podía entender en ese minuto. Para que todo esto entonces se haga para la defensa del evangelio. A usted le va a tocar defenderlo. Si es que ya no le ha tocado, pero en algún minuto le va a tocar. Y usted ahí va a tener que sacar todo lo que el Señor le ha enseñado y le añadirá lo que hace falta. Y usted no se dará cuenta cómo usted va a hablar, va a testificar de todo lo que el Señor ha ido sembrando en este tiempo. Y usted lo va a poder tomar, sacar y hablar de su Señor. Y va a defender el evangelio. Así lo va a defender. El Señor conoce el tiempo. Ni yo lo conozco, ni usted lo conoce, pero el Señor sí lo conoce. Entonces dice: no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Porque aunque yo hable de Él por contienda, por envidia, estoy hablando de Él. Por lo tanto, Cristo igual se anuncia. Porque Cristo es superior a mi contienda, Cristo es superior a lo que yo quiera hacer, Cristo es superior a mi voluntad, Cristo es superior a la suya, porque Él es Cristo. Por lo tanto, Él siempre va a ser glorificado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Él estando en prisión, pasando hambre, pasando frío y quizás que otras carencias, y él aún en la prisión decía que en todo esto él se gozaba y se iba a seguir gozando. Entonces, en la prueba que usted está pasando, lo que estamos pasando como pueblo, ¿qué nos dice el Señor? Gózate. Gocémonos en Él. Sigámonos gozando. Porque somos sus hijos. Debemos gozarnos, eso nos dice hoy día. Y a lo mejor estamos tristes como seres humanos, desilusionados, a lo mejor cansados, pero el Señor nos manda a gozarnos el día de hoy. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Todo lo que usted pide al Padre, Él lo escucha. Todo lo que usted pide creyendo, la palabra lo dice, Él lo hará. Y si el pueblo en este caso pedía la liberación, Pablo sabía que iba a resultar en su liberación. Entonces, ¿la oración tiene poder? Tiene poder, la palabra lo muestra, pero tengámoslo en cuenta. Nuestra oración tiene poder. Por eso el Señor nos encarga que nuestra oración siempre sea en pos de avanzar, en pos de crecer, no siendo tropiezo ni impedimento de nadie más en nuestra oración. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, porque el Señor no nos avergüenza. El Señor no avergüenza a nadie. A veces metemos las patas, merecemos un tirón de oreja, pero el Señor igual no nos avergüenza. Al contrario, dice: antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea que Él viviera o muriera, Cristo iba a ser glorificado en Él. Porque la obra que Cristo hizo en Pablo, que fue tremenda, piensen ustedes que él era el asesino antes de los cristianos, de los seguidores de Cristo, y se volvió después un cristiano de tomo y lomo, padeciendo por Cristo. Entonces, ese testimonio
Imagínense cómo trascendió que hasta el día de hoy es impresionante. Amén. Amén. Entonces, ya sea que él viviera o muriera, ya su testimonio estaba. Así es. Y eso lo único que hace es engrandecer nuestra fe. Amén. De que alguien que a lo mejor para nosotros no merecía otra oportunidad, el Señor lo transformó. Sí, Señor. El Amén. Señor le dio otra oportunidad y más encima le habló directo, o sea, no hubo intermediario, le dijo, ¿por qué me estáis persiguiendo? Así es de Cristo. Así de directo. ¿Qué esperamos? ¿Que el Señor nos hable directo? ¿Que nos tire la oreja? ¿Como a Pablo? No, Señor. El Señor ya nos ha mirado, Así es. ya salió a nuestro encuentro. Amén. Y estamos en eso, en esa transformación y mejora, como decía la palabra el día martes. Así es. Porque el Señor nos pide y nos demanda hartas cosas. Dice más adelante, porque para mí el vivir es Cristo Sí, Señor. y el morir es ganancia. Amén. El vivir de Él era solamente para Cristo. Así es. No tenía otro motivo. No. Él no ganaba por el Evangelio absolutamente nada. Todo lo contrario. Lo único que ganaba era castigo, era repudio, eran prisiones. Todo era negativo. Y a veces nosotros también decimos, pucha Señor, todo lo veo negro, todo me sale mal, nada me sale bien y eso que estoy contigo. Pero el Señor ayudó a Pablo hasta el final. Amén. Y sabemos por convicción que Él está en su reino. Amén. Lo sabemos por convicción. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo seguramente por todo lo que había padecido ya anhelaba estar con el Señor. Así es. Debe haber sido muy difícil soportar todo lo que él tuvo que soportar. Pero si el hecho de quedarse en la tierra beneficiaba la obra, que el Señor permitiera que así fuese. Gloria a Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por algo el Señor nos tiene aquí. Amén. Quizá a veces usted ha pensado o ha querido morirse. Señor, ¿qué estoy haciendo? Sí. Señor, ya no sirvo para nada. Señor, ¿a quién más le voy a enseñar si ya crié a mis hijos? Gloria a Dios. Señor, ¿qué más puedo hacer si ya lo hice todo? Tú me lo has dado todo. Podemos pensar a veces así, pero por algo el Señor lo dejó. Amén. Por algo el Señor la dejó. Así es. Y el Señor tiene propósito, Amén. que está por sobre lo que nosotros entendemos. Amén. Entonces, ese cuestionamiento, el deseo que quizás para usted puede ser un descanso, así como para Pablo, en este caso le decía que era más necesario que se quedara, Así es. porque había una iglesia todavía muy joven Así y que es. necesitaba todavía la guía de Pablo. Amén. Él entendía su propósito, usted tiene que entender el suyo. Así es. Porque si usted ha decidido morirse porque es mejor, el Señor le dice que es su voluntad que usted esté aquí. Amén. Ahora, usted tiene que entender por qué. Porque el propósito es personal. Dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, Amén. para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y mire lo que les pide, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El anhelo de Pablo era de que se comportaran conforme al Evangelio, porque ya habían entendido, conocido de Cristo. Nuestro ejemplo siempre es Cristo, Así es. siempre es Jesús en la palabra, porque Él se hizo carne, Amén. padeció como carne, Sí, Señor. fue tentado como carne, ¿cierto? Por lo tanto, si Él pudo, nosotros siendo carne, también debiéramos poder. Por eso Él es nuestro ejemplo. Porque si Cristo hecho carne pudo contra el enemigo y padeció todo lo que padeció, nosotros también debiéramos poder. Amén. Y ese es el camino difícil del cristiano. Señor. Porque para Jesús fue tan difícil lo que Él tenía que pasar, ni comparable con lo que nosotros hemos tenido que vivir. Su padecimiento fue el máximo padecimiento, pero lo padeció siendo carne.
no siendo un ser divino, lo pareció en carne. Por lo tanto, nosotros también debiéramos tener la capacidad de padecer, para que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a ver o que esté ausente, porque no necesitamos, igual que en el trabajo, ¿usted necesita que su jefe esté encima para que usted haga la pega? No, ¿cierto? Entonces acá le dice, para que sea que esté ausente o no, oiga de vosotros que estáis firmes. El Señor no necesita estar encima de nosotros para que hagamos el bien. No necesita estar encima de nosotros para que nos comportemos. No necesita estar entre nosotros para que le tengamos temor, para que seamos obedientes. A pesar que no nos lo recuerda de tiempo en tiempo. Pero la idea es que cuando Él nos vea, se enorgullezca de nosotros. Para que diga, mi hijo me hizo caso. Mi hijo está avanzando. Mi hija se está comportando como es digno del Evangelio. Mi hijo se está comportando como era digno del Evangelio. La palabra el martes decía, si hurtaste, no lo hagas más. Si caíste, párate. Si mentías, deja de mentir. O sea, nos da oportunidad tras oportunidad para que seamos dignos delante de su presencia. No dignos de la ropa para afuera. No dignos entre nosotros. Porque usted cree que al Señor le importa el color que usted ocupó hoy día. No le importa absolutamente nada el color que usted ocupó. Lo que le importa es encontrar un corazón perfecto, un corazón contrito, humillado delante de su presencia. Un lugar donde morar. Eso le importa a nuestro Señor. Pero cuando Él nos va limpiando, claro que nos volvemos dignos porque le empezamos a temer, porque empezamos a entender quién es nuestro Señor. Y cuando nos dice caminar dignamente, como es el Evangelio de Cristo, ya nos dio toda la cátedra el día martes lo que teníamos que hacer. Entonces ya sabemos. No podemos decir que no sabemos porque ya lo sabemos. Entonces dice, para que cuando yo esté o no esté, todos estén firmes en un mismo espíritu. De eso se trata. Estar firmes. Que nada nos tambalee, que nada nos bote, porque nos puede pasar, y el enemigo sabe dónde atacar. Así es, Señor. Pero si estamos firmes en un mismo espíritu, ¿cuál espíritu cree usted? El Espíritu de Dios, Amén. El Espíritu Santo de Dios, el único que debe estar en nosotros. Amén, Señor. Y si estamos en un mismo espíritu, todo funciona bien. ¿Se ha dado cuenta? La hermana ora y yo confirmo. Porque el Espíritu me mueve. Amén. No porque la hermana ore más bonito, es porque el Espíritu me mueve. Cuando está la palabra de Dios y se exhorta, el Espíritu me mueve y yo también confirmo. Cuando estoy cantando, canto con todo el corazón. Hasta se escucha más hermoso. Cuando estamos unánime, hasta tocamos más bonito. Y yo sé que mis hermanos coristas se dan cuenta. Cuando estamos unánimes y en comunión, nos damos cuenta. Amén, así es. Para que estén unánimes, dice, combatiendo por la fe. Porque hay que pelear. Hay que combatir. Sí, Señor. Porque para Gloria a Dios. tener su espíritu, tenemos que sacar todos los demás. Así es. ¿Se ha dado cuenta usted o no? Así De es. repente uno se mira y dice, no, Señor, esta no soy yo, hay algo en mí. Así es. Porque yo no soy floja. No. Porque yo no dejo de bañarme todos los días. Gloria a Dios. Porque hay espíritus de pereza, Así es. de flojera, Sí, Señor. de sueño. Sí. Le nubla la mente. Así es. No es, de repente usted se puede, no, el enemigo va a ser una sombra negra. No necesariamente. No. Usted sabe cómo es usted se conoce. Gloria a Dios. Y el Señor quiere hombres y mujeres fuertes, Amén. valientes, Amén. firmes, Amén. unánimes. Amén. Eso le está diciendo hoy día su palabra. No quiere gente floja, gente cómoda. No quiere gente cobarde. Así es, Señor. Amén. Quiere gente que esté firme. Amén. Firme en su palabra, firme en su espíritu, porque ya conocemos a Cristo. Así es. Ya le hemos sentido. Ya conocemos a nuestro Dios. Por lo tanto, Él nos exige esta firmeza porque podemos. No le va a pedir la misma firmeza a alguien que viene recién llegando. No, Señor. Porque se va a tambalear. Así es. Porque cuando uno se acerca al camino, ¿qué es lo primero? La casa. La familia le hace la vida imposible. Ya vaya otra vez. Ya vaya a perder el tiempo a la iglesia. Para decir, loca,
yendo todos los días a la iglesia. Es la primera. Así es. Mírate ahora ya. Claro, si antes quien te viene, quien te vio. La típica. Bueno, el Señor está haciendo la obra. Y usted se va a poner un testimonio frente a su familia. Y aunque quede de loca, Así y es. aunque quede de lunática, que viene lloviendo, viene cuando hace calor, viene cuando hace frío, no importa. Porque el Señor está anotando todo. Acuérdese que hay un libro de la memoria en donde el Señor anota todo lo que usted hace. Y cada obra queda anotada. Así es. Entonces el Señor cuando vea va a decir, trabajadora mi hija, trabajador mi hijo. Y se va a agradar. Porque el siervo no solo tiene que ser fiel, tiene que ser digno de su salario. ¿Y cómo me hago digno de mi salario? Trabajando. Porque si no trabajo, ¿con qué cara voy a pedir sueldo? Así es. Si no hice nada, entonces nos esforzamos. Somos valientes, trabajamos y el Señor nos recompensa. Y como el Señor es tan bueno, nos da el doble, el triple, aún más de lo que imaginamos. El Señor nos da más, que a veces hasta nos asusta. Y decimos, Señor, ¿qué hice para merecer tanto? Así es. Pero el Señor es bueno y sabe que podemos. Por eso el Señor la bendice y nunca la va a dejar sola. Gloria a Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen. Gloria a Dios. Porque dentro de la iglesia también hay oposición. Pero dice que usted no se intimide, no se siente intimidado. Puede hablar más bonito, puede saber más de la Biblia, pero si Dios no está en él, hasta ahí no va a llegar. Entonces nos preocupamos de nosotros mismos. De lo que haga el otro, delante de la presencia del Señor está. Pero usted se preocupa de su vida. Preocúpese de usted ser fiel. De usted estar firme, unánime, dice, en el Espíritu. Amén. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ellos se van a perder. Usted no se preocupe, porque la paga la da el Señor. Nosotros no estamos ni cerca. Nos ponemos a la fila nomás a ver qué nos toca. Pero cuando estamos seguros de lo que hicimos, como decía Pablo acá, si yo me voy, yo sé con quién me voy. Gloria a Dios. Pero el Señor nos ayude para tener la misma convicción de que cuando nos vamos ya sepamos para dónde nos vamos. Gloria a Dios. Y no nos quedemos por ahí en el camino. Más para vosotros de salvación. Amén. Ese va a ser el indicio de salvación. Porque usted está acá buscando salvación. No está buscando cagüín, no está buscando un lugar calentito, no está buscando venir a conversar con la comadre. Nada de eso. Venimos a buscar salvación y vida eterna. Venimos delante de la presencia del Maestro que una vez nos miró, que una vez nos sacó. Amén. Y hoy día nos tiene acá. Amén. Le agradecemos al Señor por su misericordia. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. ¿Por qué? Porque ellos tampoco le habían visto. Los filipenses tampoco habían visto a Jesús, pero creían en Él, Así es. igual que nosotros. Amén. Nosotros tampoco le vimos, pero creemos en Él con tal convicción que nada nos puede sacar de nuestra convicción. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Señor, nos ayuda. Una cosa va de la mano con la otra. Porque ¿cómo voy a testificar después si no padecí? ¿Cómo digo que Cristo sana si en mí no ha hecho nada? Aleluya. ¿Cómo digo que Cristo me saca de la tristeza si nunca lo ha hecho? ¿Cómo digo que Cristo da paz si nunca me la ha dado? Por lo tanto, tenemos que padecer. Si creímos en Cristo, dice, no solo también, por creer, también vamos a padecer por Él. Pero el día de mañana vamos a poder dar un gran testimonio. Amén, Señor. Yo siempre recuerdo cuando mi hermana Cristina, ella testificó que muy pequeña el Señor hizo una tremenda obra. ¿Usted cree que alguien la va a sacar de la convicción que Cristo sana? No, Señor. Nadie. No, Señor. ¿Por qué? Porque ella lo vivió. Amén. Y como lo vivió en cuerpo y en carne propia, nadie la va a sacar de su convicción. Eso mismo quiere el Señor. Gloria a Dios. Yo creo por fe que el Señor lo hizo en mi hermana. Amén. No lo vi, no estuve ahí, pero lo creo. Amén. Porque esto es por fe y por testimonio. Por lo tanto, debemos creerle a Dios. Porque Cristo sana. Amén. Amén. Sí, Señor. Mi hermana Anita, el Señor ha sanado su corazón. Así es. Amén, Señor. Usted lo sabe. Y yo lo puedo testificar porque yo lo vi. Gloria a Dios. Una vez, y lo voy a contar solamente para engrandecimiento del Señor.
Una vez me tocó ungir la hermana Anita. Yo nunca lo conversé con usted. Y yo vi su corazón en muchos pedazos. Pero el Señor lo juntó. ¿Usted ha visto cómo se junta la cerámica? Sí, Señor. Cuando se rompe y se pone un líquido entre medio para que quede bien pegadito. Eso hizo el Señor en el corazón de mi hermana. Sí, amén. Porque mi hermana estaba destruida. Yo no sé por qué, porque nunca he hablado con ella. Yo no lo sé. Pero el Señor lo hizo y yo lo vi. Yo vi que el Señor reconstruyó su corazón. Porque estaba destruido. Porque ella fue humillada. Yo no lo sé. Pero ella algo le hicieron muy grande. Pero el Señor la reconstruyó. Y hoy día ella se puede gozar. Hoy día ella puede glorificar a su Dios. Porque el Señor lo hizo en su corazón. ¿Alguien la va a sacar de esa convicción? No. Nadie. Cuando el Señor le ha sanado, cuando el Señor ha estado ahí, ¿alguien le va a decir lo contrario? Amén, Señor. No, porque usted lo vivió en carne propia. Amén, Señor. Así como Pablo tuvo que padecer, ¿y ustedes creen que él perdió la fe en el último minuto? No perdió la fe. Se fue gozoso con el Señor porque sabía dónde iba y no le importaba todo lo que había padecido, porque sabía quién lo esperaba. Esa misma convicción debe estar en nosotros. Saber que es nuestro Padre el que nos espera, que vamos caminando para allá, pero debemos perseverar y llegar hasta el final como llegó Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque vamos a tener el mismo conflicto, nos acaba de decir Pablo. Vamos a padecer porque creímos en este Cristo. Y este Cristo era conflictivo socialmente. Por lo tanto vamos a padecer. Pero el Señor, así como estuvo con Pablo, va a estar con usted. Amén. Así como el Señor sacó adelante, a pesar de las prisiones, de los castigos, y Él estuvo con Pablo, también va a estar con nosotros. El Señor conoce lo que estamos padeciendo. El Señor estuvo con nuestro pastor. Yo estoy convencida. Yo no estuve ahí, pero sé por fe que el Señor estuvo con él. Que el Señor hizo y nos va a maravillar nuevamente. Señor. Porque Él es grande y lleno de misericordia. Amén. Y era menester que nuestro pastor pasara y diera testimonio de ello. Sí, Señor. Y que a pesar de la angustia y el dolor que nosotros no conocemos, solo lo sabemos porque Él nos lo ha contado, pero no lo sabemos en carne propia, Él ha glorificado a su Dios. Amén, Que Señor. el Señor nos ayude para que nuestro dolor, en su dolor, mi hermana Priscila, en su dolor, glorifique al Señor. Amén, Señor. En su dolor, mi hermana, usted se goce en el Señor. Amén, Padre. Porque el Señor está con usted. Amén, Señor. El Señor permita que a pesar de todo lo que estamos pasando, porque Él conoce cada una de nuestra vida, Así es, mi Dios. podamos gozarnos, podamos glorificarle. Porque si Él no estuviera con nosotros, ni respirar podríamos. Señor. Pero como está con nosotros, vamos a poder, vamos a salir adelante, Amén. vamos a seguir glorificando su nombre. Y usted no se canse, como le dice la palabra, no se canse de hacer el bien, porque en su tiempo usted va a cegar. Y el Señor va a permitir que usted ciegue y vea lo que Él tenía preparado para usted. Y cuando usted lo vea va a decir, esto era, Señor, por esto tuve que padecer, todo esto tuve que pasar porque tú querías esto. Yo quería esto, que era así. Y me diste esto, que es tremendo. Porque nuestra mente es limitada. Y a veces no nos resulta como queremos y nos enojamos. Pero el Señor nos dice, no te enojes, alégrate. Porque yo en vez de darte poco, te voy a dar mucho. Pero te pido que recorras un poquito más. Que tengáis un poquito más de paciencia. Porque al final sabemos que nos espera un galardón. Amén. Y el Señor cuando bendice, bendice harto. Y Él hace mucho tiempo prometió una gloria venidera mayor que la primera. Sí, Y amén. yo me agarro de esa promesa porque sé que es una promesa del Señor. Y veremos su gloria. Y veremos lo que Él hará. Y Él va a permitir para que podamos testificarlo el día de mañana. Amén. Así que mi hermana Inés, tire para arriba, siga adelante porque el Señor está con usted. Y si a usted la ha dejado es porque Él tiene un propósito en su vida. Gracias, Padre. Amén. Así que confía en el Señor porque Él siempre ha estado con usted. Amén. Y Gloria va a a seguir Dios. estando. Gracias. Él conoce todos los padecimientos de su pueblo. Pero Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Esa debe ser
Que cuando digamos que habitamos bajo las alas, que estamos bajo la sombra del Altísimo, lo creamos con convicción. Estemos seguros de que es así. Como contaba mi hermana Belén, que la acabo de ver que por ahí está, cuando pasó el auto y chocó y le arrozó, o sea, ella sintió que pasó y no le pasó nada. Y le podría haber pasado de todo. Sí, Señor. Así nos guarda el Señor. Amén. Y a veces nos permite verlo para que nos demos cuenta de que nuestro Dios no es pequeño. No, Señor. Nuestro Dios no es como nosotros pensamos. No, Padre. Es tan grande y tan maravilloso. Amén, Gloria a Señor. Dios. Yo siempre lo comparo y digo, se abrió el mar rojo. Ay, Son kilómetros y kilómetros de agua. así es. Y el Señor lo abrió. Amén. Y ni siquiera le llegaba el agua a la rodilla. No, pasaron en seco. Qué grande nuestro Señor. Amén. Cuando curó la lepra de Naamán, Él curó la lepra, algo incurable, algo que hacía que la gente fuera repudiada. Así era. Y Él lo curó, pero probó su fe antes porque le dijo, ya, pero sumérgete 7 veces. Y a lo mejor él podría haber dicho, pucha, qué ridículo, si a la primera no pasó nada. Pero él confió y dijo, me voy a sumergir igual. Y se sumergió y el Señor lo cuidó. ¿Cuántas maravillas hemos leído en su palabra y usted cree que Él no va a poder seguir haciéndolo? El Señor es maravilloso. El Señor es bueno. Para siempre su misericordia. Amén, Señor. Y Él está con nosotros. Amén, Padre. Yo me gozo con esta palabra. Sí, Señor. Me gocé al momento de leerla. Amén. Porque dije, el Señor nos conoce, sabe lo que estamos pasando. Así es, Pero el Señor. Señor siempre nos alienta, siempre nos da una palabra de aliento. Amén. Amén. Y yo agradezco porque el Señor nunca nos deja. Y espero que nunca nos deje. Porque si el Señor nos deja, hasta ahí no más llegamos. Ayúdenos, Señor. Entonces el Señor sea su ayudador. Tome esta palabra con fe, con convicción. Que el ejemplo de Pablo le sirva cuando usted esté pasando por tormentos, por tristeza, por padecimiento. Y gócese. Glorifique al Señor igual. Amén. Porque Él igual está con usted. Así es. La prueba en el mundo y la prueba con el Señor no es lo mismo. No, Señor. Estando en el mundo la prueba la puede destruir. Así Y una tristeza se puede convertir en una depresión. Pero con el Señor una tristeza se transforma en gozo. Qué grande es nuestro Señor. Amén. Que permite que todas nuestras tristezas se transformen en gozo. Y que finalmente entendamos su propósito. Y cuando uno entiende el propósito, el Señor le da paz. Porque ya entendió. Y no tiene más preguntas porque el Señor ya suplió todo. Así es de grande nuestro Señor. El Señor bendiga esta palabra en su vida. Amén. Bendiga a cada uno de los corazones. Bendiga también a nuestro pastor en su hogar. Amén. Que el Señor le siga ayudando a pasar esta última etapa. Yo creo que es la última etapa. Yo me quedo con eso. Que es la última etapa que está pasando. Y ya vamos a ver a nuestro pastor recuperado Amén, Señor. y compartiendo con nosotros Que así toda sea. esta maravilla que es alabar al Señor directamente. Amén. El Señor bendiga sus corazones, nuestra pastora, que me imagino Amén, que ha dormido Señor. poco. El Señor la bendiga, Amén. que dé la fuerza, renueve su fuerza para que pueda seguir adelante. Y a todos mis hermanos en general, el Señor nos viene a alentar en este día, así que reciba al Señor, recíbalo con los brazos abiertos. Si Él le viene a decir que está con usted y no se va a olvidar, y nunca se ha olvidado. Gracias le damos al Señor por su misericordia. Y yo entrego esta palabra, esta hermosa palabra, a mi hermana Susana con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios.